Sebastián sonreía con arrogancia mientras miraba a la novia abandonada. «Mi hermano te dejó plantada. Cásate conmigo». Lo que ella respondió hizo que el silencio de la iglesia se volviera eterno y todos quedaran congelados. La Catedral San Miguel lucía espléndida aquella mañana. Los vitrales proyectaban colores sobre las bancas de madera pulida, donde más de 200 invitados esperaban el inicio de la ceremonia. El aroma de las rosas blancas y los lirios perfumaba cada rincón del templo centenario, y el organista repasaba discretamente las notas de la marcha nupcial. En el salón de novias, Valentina observaba su reflejo en el espejo de cuerpo completo. El vestido que había diseñado ella misma caía perfectamente sobre su figura. Había trabajado durante meses en cada detalle, desde el encaje delicado del corpiño hasta la caída elegante de la falda. Era más que un vestido. Era la materialización de sus sueños, de años imaginando ese momento. «Estás radiante», susurró Patricia, su mejor amiga, mientras ajustaba el velo. «Rodrigo va a quedarse sin palabras cuando te vea caminar hacia el altar». Valentina sonrió, pero había algo en su pecho que no terminaba de acomodarse. Una inquietud pequeña, como una piedra en el zapato que no puedes quitarte. Llevaba saliendo con Rodrigo desde hace años, y durante todo ese tiempo, él había sido encantador, atento, el novio perfecto que cualquiera soñaría tener. Entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el estómago? Es normal estar nerviosa. Patricia pareció leer sus pensamientos. Todas las novias sienten mariposas antes de casarse. Valentina asintió, tratando de convencerse de que su amiga tenía razón. Se había conocido con Rodrigo en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, heredero de uno de los consorcios más importantes de la ciudad, mientras ella apenas podía pagar sus estudios de arquitectura trabajando en las tardes en una cafetería. Recordó aquella primera vez que él le habló en la biblioteca. Rodrigo era imposible de ignorar, carismático, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que derretía corazones. La había invitado a cenar, y desde entonces habían sido inseparables, o al menos eso pensaba ella. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. La coordinadora del evento asomó la cabeza con una sonrisa profesional. «Señorita Valentina, en 15 minutos comenzamos. ¿Está lista?» El corazón de Valentina dio un vuelco. 15 minutos. En 15 minutos estaría caminando por ese pasillo, hacia el hombre con quien compartiría el resto de su vida. «Lista», respondió, aunque su voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. Patricia le apretó la mano con cariño. «Voy a ocupar mi lugar. Te veo allá afuera, ¿de acuerdo?» Cuando se quedó sola, Valentina cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en su madre, que había fallecido cuando ella tenía 15 años. Cuánto hubiera deseado que estuviera allí, sosteniéndole la mano, dándole ese consejo maternal que tanto necesitaba. Su padre la esperaba afuera para caminar con ella hacia el altar. Don Héctor, un hombre sencillo que había trabajado toda su vida como mecánico, había gastado sus ahorros en darle esa boda. Valentina sabía el sacrificio que representaba, y eso hacía que todo fuera aún más significativo. Los minutos pasaron como suspendidos en el tiempo. La coordinadora regresó, esta vez con expresión más seria. «Señorita, hay una pequeña demora. El novio pidió unos minutos adicionales». Valentina frunció el ceño. ¿Una demora? ¿Por qué Rodrigo necesitaba más tiempo? Se suponía que ya debía estar esperándola en el altar. «¿Está todo bien?», preguntó, sintiendo cómo ese nudo en su estómago se apretaba más. «Estoy segura de que sí. Son solo nervios de último momento. Sucede todo el tiempo», respondió la coordinadora con una sonrisa tranquilizadora que no llegó a sus ojos. 5 minutos después, la coordinadora regresó. Esta vez, su rostro estaba pálido. «Señorita Valentina, necesita venir conmigo». El tono de su voz hizo que el mundo de Valentina comenzara a tambalearse. Algo estaba mal, terriblemente mal. «¿Qué sucede? ¿Rodrigo está bien?» La coordinadora no respondió. Solo tomó su mano y la guió por un pasillo lateral de la catedral. Valentina sentía que sus piernas apenas la sostenían. El vestido, que minutos antes le parecía perfecto, ahora se sentía pesado, sofocante. La llevó a una pequeña sala donde encontró a su padre y a Patricia con expresiones devastadas. Don Héctor tenía los ojos húmedos, algo que Valentina nunca había visto en su vida.
Su padre era un hombre duro, forjado por años de trabajo pesado, que nunca mostraba sus emociones. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de Valentina salió como un susurro aterrado. Don Héctor la abrazó fuertemente, y ella pudo sentir cómo temblaba. «Hija mía, lo siento tanto. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Le pasó algo?». Patricia se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Valentina, Rodrigo se fue». El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire sin sentido alguno. «¿Cómo que se fue? ¿A dónde?». «Dejó esto para ti». Patricia extendió una mano temblorosa con un sobre blanco. Valentina lo tomó como si fuera veneno. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano con la letra que conocía tan bien. «Valentina, perdóname. No puedo hacerlo. No puedo casarme contigo. Me di cuenta de que no estoy listo para este compromiso. Necesito vivir mi vida, experimentar, ser libre. Tú eres maravillosa, pero yo no soy el hombre que mereces. Por favor, no me busques. Esta es mi decisión final». «Rodrigo». La carta cayó de sus manos. El salón comenzó a girar. Valentina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones y no podía recuperarlo. Su padre la sostuvo justo cuando sus piernas cedieron. «No, no puede ser real», murmuró. «Esto no está pasando». Pero estaba pasando. En ese mismo momento, 200 personas esperaban en la iglesia. Su vestido de ensueño ahora parecía un disfraz cruel. Todo el dinero que su padre había gastado, todos los meses de planificación, todas las noches soñando con ese día perfecto, todo se desmoronaba como castillo de arena. «Hay más», dijo Patricia con voz quebrada. «Valentina, necesitas saber toda la verdad». «¿Qué más puede haber?». Valentina la miró con ojos desorbitados. «Me dejó plantada en el altar». «¿Qué puede ser peor que esto?». Patricia intercambió una mirada con don Héctor, quien asintió con pesadez. «Rodrigo, él está en el aeropuerto en este momento, con alguien más». El corazón de Valentina se congeló. «¿Qué?». «Con Daniela, tu prima». Si antes el mundo se había detenido, ahora se había desintegrado por completo. Daniela, su prima, la hija de su tía Miriam, quien había vivido con ellas después de que murió su madre. Daniela, quien había sido como su hermana, su confidente, quien la había ayudado a elegir ese vestido, quien había estado con ella en cada paso de la planificación. No, Daniela no. Ella nunca. La coordinadora recibió una llamada del chofer de la familia de Rodrigo. Patricia continuó, con la voz rota. Él los llevó al aeropuerto. Están tomando un vuelo a Europa. Rodrigo le dijo al chofer que llevaba planeándolo durante meses. Valentina no podía procesar la magnitud de la traición. No era solo que Rodrigo la hubiera dejado. La había engañado con su propia prima. Había planeado abandonarla el día de su boda. Y lo peor de todo, la había hecho creer en un futuro que nunca existió. Todos los recuerdos comenzaron a tomar un nuevo significado. Las veces que Rodrigo trabajaba hasta tarde. Las ocasiones en que Daniela salía con amigas. Los mensajes que Rodrigo borraba rápidamente de su teléfono. Las miradas que Valentina había notado pero ignorado, convenciéndose de que era su imaginación. No era imaginación. Era la verdad gritándole en la cara, y ella había elegido no escuchar. Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó. La coordinadora asomó la cabeza, visiblemente angustiada. Los invitados están preguntando qué sucede. La familia del novio, quiero decir, don Esteban y doña Constanza, están pidiendo hablar con usted, señorita Valentina. Los padres de Rodrigo. Valentina sintió una mezcla de humillación y rabia. ¿Ellos sabían? ¿Habían estado al tanto de los planes de su hijo? «Diles que venga», dijo Valentina. Y por primera vez, desde que recibió la noticia, su voz sonó firme. Algo estaba cambiando dentro de ella. Más allá del dolor, más allá de la traición, comenzaba a surgir algo diferente. Indignación. Don Esteban entró primero, seguido de doña Constanza. El patriarca de la familia lucía incómodo, avergonzado. Su esposa, en cambio, tenía esa expresión de superioridad que Valentina había aprendido a reconocer durante los años de noviazgo. «Valentina, lamento profundamente lo que mi hijo ha hecho», comenzó don Esteban. «Es imperdonable. Quiero que sepas que cubriremos todos los gastos de...» «¿Ustedes sabían?», lo interrumpió Valentina.
Su voz era tranquila, pero había acero en ella. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Esteban. Doña Constanza habló con ese tono de hielo que usaba cuando quería imponer su voluntad. No tenemos que explicar las decisiones personales de nuestro hijo. ¿Decisiones personales? Valentina sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Así llaman ustedes a dejar plantada a alguien en el altar? ¿A huir con su prima el día de la boda? Francamente, doña Constanza la miró de arriba a abajo con desdén. Nunca estuve de acuerdo con este matrimonio. Una chica de tu posición social nunca fue apropiada para mi hijo. Don Héctor dio un paso adelante, con los puños apretados. ¿Cómo se atreve a...? Papá. Valentina puso una mano en el brazo de su padre. Está bien. Se volvió hacia doña Constanza con la cabeza en alto. Tiene razón en algo. Nunca fui apropiada para su hijo, porque su hijo necesita a alguien tan falso y superficial como él. Y yo nunca podría ser eso. Doña Constanza abrió la boca, claramente no acostumbrada a ser contradicha. En ese momento, otra figura apareció en la puerta. Sebastián, el hermano menor de Rodrigo, entró a la habitación. Valentina apenas lo conocía. Sebastián había estado viviendo en el extranjero durante la mayor parte de su relación con Rodrigo, construyendo su propia empresa lejos de la sombra familiar. Era diferente a su hermano en muchos sentidos. Donde Rodrigo era llamativo y extrovertido, Sebastián parecía más reservado, observador. Sus ojos recorrieron la escena con una mezcla de comprensión y algo que Valentina no pudo identificar. «Madre», dijo Sebastián con voz tranquila pero firme, «creo que ya has dicho suficiente». «Sebastián, esto no es asunto tuyo», respondió doña Constanza. «Se convirtió en mi asunto en el momento en que mi hermano decidió comportarse como un cobarde», replicó él. Luego se volvió hacia Valentina. «No nos conocemos bien, pero quiero que sepas que lo que Rodrigo hizo es imperdonable. No hay excusa». Valentina lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Era la primera persona de esa familia que parecía genuinamente afectada por lo que había sucedido. «Gracias», murmuró. «¿Y ahora qué?», preguntó Patricia. «Hay 200 personas esperando ahí afuera». Valentina miró su vestido. Sintió el peso del velo en su cabeza. Había soñado con ese momento durante tanto tiempo. Pero los sueños, aprendió en ese instante, a veces se construyen sobre cimientos de mentiras. «Voy a salir», dijo finalmente. «¿Qué?». Todos la miraron sorprendidos. «Voy a salir y voy a decirles la verdad. No voy a esconderme como si yo fuera quien hizo algo malo». Valentina sintió una extraña claridad invadirla. «Me merezco eso. Mi padre se merece eso. Todos los que vinieron a apoyarnos merecen saber la verdad. Valentina, no tienes que hacer esto ahora», dijo su padre con ternura. «Sí, papá, sí tengo que hacerlo». Se reacomodó el vestido, se secó las lágrimas y con la cabeza en alto, caminó hacia las puertas que daban al altar de la catedral. Las puertas dobles de madera tallada se abrieron lentamente, y Valentina sintió que 200 pares de ojos se clavaban en ella simultáneamente. El murmullo de conversaciones cesó de inmediato, reemplazado por un silencio tan denso que podía cortarse con tijera. Caminó por el pasillo central con pasos medidos, sosteniendo el ramo de rosas blancas que ahora parecían flores de funeral. Cada paso resonaba en el mármol de la catedral como un latido. Podía sentir las miradas, escuchar los susurros contenidos, ver las expresiones de confusión transformándose en comprensión cuando notaban que caminaba sola, sin su padre, sin música, sin la sonrisa radiante que toda novia debe llevar. Y lo más importante, sin novio esperándola al final del camino. Patricia había corrido hacia su asiento, y Valentina pudo ver el dolor reflejado en el rostro de su mejor amiga. Los invitados comenzaban a inquietarse. Algunas señoras mayores se cubrían la boca con las manos, otras se inclinaban para cuchichear con sus acompañantes. Valentina llegó hasta el altar y se volvió para enfrentar a la congregación. El padre Ignacio, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia, la miraba con una mezcla de compasión y preocupación. «Hija mía», susurró, «no tienes que hacer esto ahora». Pero Valentina ya había tomado su decisión. Respiró profundamente, sintiendo cómo el corsé del vestido presionaba contra sus costillas, y habló. Su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba. «Gracias a todos por venir hoy.
El silencio se volvió aún más profundo. Sé que están confundidos. Sé que se están preguntando dónde está el novio. Pudo ver cómo algunas personas se removían incómodas en sus asientos. Los familiares de Rodrigo, ubicados en las primeras filas del lado derecho, miraban hacia el suelo o hacia las ventanas, hacia cualquier lugar excepto hacia ella. La verdad es que Rodrigo decidió que no quiere casarse conmigo. Las palabras salieron claras, sin temblor. En este momento está en camino a Europa, con otra persona. El murmullo que estalló fue como una ola rompiendo contra las rocas. Exclamaciones ahogadas, susurros escandalizados, incluso algunos gritos de incredulidad. Valentina vio como la tía Miriam, la madre de Daniela, se ponía de pie bruscamente y salía casi corriendo de la catedral. Entonces, ella sabía. Todos en esa familia lo sabían. «Quiero agradecerles por estar aquí», continuó Valentina, sintiendo como algo dentro de ella se quebraba y al mismo tiempo se fortalecía. «Especialmente a mi padre, quien trabajó durante años para darme este día. Quiero que sepan que no es su culpa. No es culpa de nadie excepto de las personas que decidieron engañar y lastimar». Don Héctor estaba en la primera fila, con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro curtido. Valentina le sostuvo la mirada y le sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que decía: «Estoy bien, estaré bien. No sé qué sigue después de esto», admitió, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «No sé cómo se supone que continúe mi vida cuando todo lo que planeé acaba de desaparecer. Pero lo que sí sé es que me niego a esconderme. Me niego a sentir vergüenza por algo que no hice». Miró directamente hacia donde estaban sentados don Esteban y doña Constanza. La matriarca tenía el rostro pétreo, pero su esposo no podía sostener la mirada de Valentina. «Las personas que me conocen saben quién soy. Saben que he trabajado honestamente por todo lo que tengo. Y las personas que decidan juzgarme por esto, que piensen que de alguna manera merecí ser abandonada». Valentina hizo una pausa, sintiendo una extraña liberación. «Esas opiniones ya no me importan». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo o tenso. Era respetuoso. Valentina pudo ver lágrimas en los ojos de muchas mujeres presentes. Algunas asentían con la cabeza. Una señora mayor de su barrio, doña Carmela, comenzó a aplaudir. Lentamente, como una ola que crece, más personas se unieron al aplauso. No todos. La familia de Rodrigo permaneció inmóvil, petrificada, pero gran parte de la congregación estaba de pie, aplaudiendo a una novia que acababa de ser abandonada pero se negaba a ser destruida. Valentina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de algo más complejo. Liberación, dignidad, fuerza. Bajó del altar y caminó de regreso por el pasillo, esta vez siendo abrazada, tocada, consolada por decenas de personas que se levantaban de sus asientos para mostrarle apoyo. Don Héctor la esperaba al final, y cuando la envolvió en sus brazos, Valentina finalmente se permitió sollozar. «Mi niña valiente», susurraba su padre, «mi niña tan valiente». Salieron juntos de la catedral hacia el sol cegador de mediodía. Afuera, un pequeño grupo de curiosos se había reunido, atraídos por los rumores que ya comenzaban a circular. Valentina vio las cámaras de algunos teléfonos apuntando hacia ella, grabando el momento en que la novia abandonada salía de su boda fallida. Que grabaran, que hablaran. Ella ya no tenía nada que ocultar. Patricia corrió hacia ellas con el auto que iban a usar para llevar a Valentina y Rodrigo a la recepción. Qué irónico. Ahora solo la llevaría a ella de regreso a casa. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Patricia mientras manejaba por las calles de la ciudad. «A casa», respondió Valentina. «Necesito quitarme este vestido». El trayecto fue silencioso. Valentina miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad como si fuera la primera vez. Todo parecía diferente. Los edificios, las personas caminando por las aceras, los vendedores ambulantes. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y ahora viera el mundo real por primera vez. Cuando llegaron al modesto departamento que compartía con su padre, encontraron algo inesperado. Había cajas apiladas frente a la puerta. Cajas con cosas de Valentina que había dejado en casa de los padres de Rodrigo durante la última semana de preparativos. «No perdieron tiempo», murmuró Patricia con amargura. Valentina se agachó y abrió una de las cajas. Ahí estaban sus libros de arquitectura, sus diseños, su laptop,
todo lo que había llevado pensando que después de la boda se mudaría directamente a la mansión de la familia. Entre las cosas encontró un sobre. Lo abrió y dentro había un cheque por una cantidad considerable, firmado por don Esteban. Una nota breve lo acompañaba. Para cubrir los gastos de la boda cancelada. Con nuestras disculpas. Valentina sintió una risa amarga burbujeando en su garganta. Pensaban que el dinero podía reparar la humillación, la traición, los sueños destruidos. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Patricia señalando el cheque. Valentina lo miró durante un largo momento. Luego, deliberadamente, lo rompió en pedazos pequeños. Nada de lo que esa familia pueda ofrecerme vale la pena, dijo simplemente. Entraron al departamento y Patricia ayudó a Valentina a quitarse el vestido. Cada botón que se desabrochaba, cada capa de tela que caía, sentía como desprenderse de una versión de sí misma que ya no existía. Cuando finalmente se quitó el último pedazo de encaje y se quedó en ropa interior frente al espejo, Valentina se miró. Realmente se miró. Ya no era la novia radiante. Era solo ella, Valentina. Una mujer que acababa de perder todo lo que pensaba que quería. Y sin embargo, extrañamente, no se sentía vacía. Se puso unos jeans gastados y una sudadera cómoda. Recogió su cabello en una cola de caballo desprolija. Y cuando se miró de nuevo en el espejo, reconoció a la persona que la miraba de vuelta. Era ella, antes de Rodrigo. Antes de tratar de encajar en un mundo que nunca la quiso realmente. ¿Tienes hambre?, preguntó Patricia con ternura. Valentina se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Asintió. Ordenaron comida del restaurante familiar de la esquina, el mismo lugar donde Valentina había celebrado cumpleaños de niña, donde su madre la llevaba después de la escuela. Don Pedro, el dueño, personalmente trajo la orden. Era un hombre mayor, amigo cercano de su padre desde hace décadas. «Mija», dijo con voz grave mientras colocaba las bolsas en la mesa. «Escuché lo que pasó. Ese muchacho es un tonto. Cualquier hombre que te deje ir no merece ni un segundo de tu tiempo». Valentina sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Gracias, don Pedro. Tu mamá estaría muy orgullosa de cómo manejaste eso hoy», continuó. «Tuviste más dignidad en esa iglesia que muchos en toda su vida». Cuando don Pedro se fue, Valentina, Patricia y don Héctor se sentaron a comer en silencio. Era un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se aman incondicionalmente. El teléfono de Valentina había estado sonando sin parar desde que salieron de la iglesia. Llamadas, mensajes, notificaciones de redes sociales. Finalmente lo apagó. No estaba lista para enfrentar el mundo digital todavía. Pero Patricia revisó su propio teléfono y su expresión cambió dramáticamente. «Valentina, necesitas ver esto». «¿Qué?». Patricia le mostró su pantalla. Era un video que se estaba volviendo viral en las redes sociales. Alguien había grabado el discurso de Valentina en la iglesia y lo había subido. Ya tenía cientos de miles de reproducciones y los comentarios eran abrumadores. «Esa mujer es mi heroína. Así se maneja una situación imposible con dignidad. Lloré viendo esto. ¡Qué valentía! El novio es un cobarde. Ella se merece mucho mejor». Valentina leyó comentario tras comentario, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza por la exposición pública y gratitud por el apoyo de completos extraños. Pero entonces vio otros comentarios crueles. Seguro ella hizo algo para que él se fuera. Las mujeres siempre se hacen las víctimas. Probablemente lo presionó demasiado para casarse. Patricia le quitó el teléfono de las manos. «No leas esos. La gente que escribe esas cosas no te conoce. Sus opiniones no importan». Valentina sabía que su amiga tenía razón, pero las palabras dolían de todas formas. Siempre dolían las acusaciones injustas, especialmente cuando venían de personas que juzgaban sin conocer toda la historia. La noche cayó sobre la ciudad. Don Héctor se retiró a su habitación, exhausto emocional y físicamente. Patricia se quedó con Valentina, las dos acurrucadas en el sofá viendo películas sin realmente prestarles atención. «¿Crees que Rodrigo vea el video?», preguntó Valentina en algún momento. «Probablemente, pero honestamente, ¿importa lo que él piense?». Valentina consideró la pregunta. Días atrás, la opinión de Rodrigo era lo más importante del mundo para ella. Había moldeado su vida alrededor de lo que él quería, de lo que él esperaba.
Había cambiado pequeñas cosas de sí misma para encajar mejor en su mundo. No, respondió finalmente. Ya no importa. Cerca de medianoche, tocaron a la puerta. Patricia fue a abrir, cautelosa. Regresó con una expresión sorprendida. Es Sebastián, el hermano de Rodrigo. Dice que necesita hablar contigo. Valentina frunció el ceño. ¿Qué podía querer el hermano de su exnovio a estas horas? ¿Quieres que le diga que se vaya?, ofreció Patricia. Valentina estuvo tentada, pero la curiosidad ganó. No, déjalo pasar. Sebastián entró al pequeño departamento, claramente fuera de lugar en su traje elegante dentro del espacio modesto. Llevaba algo en las manos, una caja grande. Lamento venir tan tarde, comenzó. Y lamento todo lo que pasó hoy. No tienes que disculparte por tu hermano, dijo Valentina, aunque su voz sonaba cansada. Lo sé, pero quiero hacerlo de todas formas. Sebastián colocó la caja en la mesa. Esto es tuyo. Los encontré en la casa de mis padres. Son tus diseños de arquitectura, tus proyectos. Mi madre iba a tirarlos. Valentina abrió la caja y encontró carpetas con meses de trabajo. Proyectos que había compartido con Rodrigo. Diseños en los que había trabajado durante su tiempo libre. Planos de edificios que soñaba construir algún día. Gracias, susurró, genuinamente conmovida. Sebastián asintió. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Finalmente habló. Vi el video, lo que dijiste en la iglesia. Fue valiente. Rodrigo nunca merecerte. ¿Por qué lo hiciste? Valentina preguntó de repente. ¿Por qué me defendiste hoy frente a tu madre? Apenas nos conocemos. Sebastián la miró directamente a los ojos. Porque reconozco la fuerza cuando la veo. Y porque sé cómo es mi familia. Sé cómo tratan a las personas que consideran inferiores. Lo he visto toda mi vida. Y siempre me ha parecido repugnante. Hubo un momento de silencio cargado de significado. Valentina estudió a Sebastián. Realmente lo vio por primera vez. Era diferente a Rodrigo en formas que iban más allá de lo físico. Había una seriedad en él. Una profundidad que su hermano nunca tuvo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sebastián. Sinceramente no lo sé. Mi trabajo en el estudio de arquitectura era temporal. Iba a renunciar después de la boda para... Bueno, ya no importa para qué. Valentina se encogió de hombros. Supongo que buscaré algo más permanente. Seguir adelante. ¿Qué más puedo hacer? Podrías vengarte, sugirió Patricia desde la cocina, medio en broma. Valentina se rió. Una risa real esta vez. ¿Y cómo? ¿Publicando fotos vergonzosas de Rodrigo? ¿Contándole a todos sus secretos? No. La mejor venganza es vivir bien. Es ser feliz a pesar de lo que intentaron hacerme. Sebastián sonrió, y Valentina notó que era una sonrisa genuina, no la sonrisa practicada y vacía que Rodrigo siempre usaba. Tienes razón, dijo él. Pero si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, aquí está mi tarjeta. Mi empresa de tecnología está siempre buscando arquitectos talentosos para diseñar nuestros espacios de trabajo. Valentina tomó la tarjeta sorprendida. ¿En serio? Completamente en serio. He visto tu trabajo, Valentina. Eres talentosa. No dejes que lo que pasó hoy te haga dudar de eso. Cuando Sebastián se fue, Valentina se quedó mirando la tarjeta durante mucho tiempo. Él es diferente a Rodrigo, observó Patricia. Sí, concordó Valentina. Completamente diferente. Esa noche, acostada en su cama mirando el techo, Valentina pensó en todo lo que había perdido, pero también pensó en todo lo que había ganado. Claridad, verdad, la oportunidad de reconstruir su vida en sus propios términos. El dolor estaba ahí, agudo y real, pero también había algo más. Una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Y mientras cerraba los ojos, Valentina se hizo una promesa. Nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir menos de lo que era. Nunca más cambiaría quien era por amor. Porque el amor verdadero, se dio cuenta, nunca pide que te conviertas en alguien más. Los días siguientes pasaron como una neblina espesa. Valentina se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, solo para recordar que la pesadilla era su nueva realidad. El vestido de novia colgaba en su closet como un fantasma silencioso, recordándole constantemente lo que pudo haber sido. Patricia había sugerido donarlo o venderlo, pero Valentina no podía. Todavía no. Era como si deshacerse del vestido significara admitir finalmente que todo había terminado
y aunque sabía racionalmente que así era, su corazón necesitaba más tiempo para alcanzar esa verdad. El video de su discurso en la iglesia había explotado en las redes sociales. Cada día ganaba más vistas, más comentarios, más atención. Programas de televisión la habían contactado para entrevistas. Revistas querían contar su historia. Incluso una productora había llamado preguntando sobre los derechos para hacer una película. Valentina había rechazado todo. «No quiero ser conocida como la novia abandonada», le explicó a Patricia mientras desayunaban en el pequeño departamento. «No quiero que eso defina quién soy. Pero podrías usar la plataforma para algo positivo», argumentó su amiga. «Hay muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Tu voz podría ayudarlas». Valentina consideró las palabras de Patricia. Quizás tenía razón. Quizás había una manera de convertir su dolor en algo útil para otras personas. Pero todavía no estaba lista. La herida era demasiado reciente, demasiado profunda. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con cautela. «Hola, Valentina. Soy Sebastián. ¿Has pensado en mi oferta sobre el trabajo? Mi equipo está comenzando un proyecto nuevo y tu visión sería perfecta para lo que necesitamos. Sin presión, solo quería que supieras que la oferta sigue en pie». Valentina leyó el mensaje 3 veces. Durante toda la semana había estado evitando pensar en el futuro, en lo que haría ahora que todos sus planes habían desaparecido. Había ahorrado algo de dinero, pero no lo suficiente para vivir sin trabajar por mucho tiempo. Antes de poder cambiar de opinión, escribió una respuesta. «Me gustaría saber más sobre el proyecto. ¿Podríamos reunirnos?» La respuesta de Sebastián llegó casi de inmediato. «¿Qué te parece mañana? Hay un café cerca de tu barrio, la Esquina del Arte. ¿Te parece bien a las 10 de la mañana?» Valentina sonrió a pesar de sí misma. Sebastián había elegido un lugar en su territorio, no en algún restaurante elegante del lado rico de la ciudad. Era un detalle pequeño, pero significativo. «Ahí estaré», respondió. Al día siguiente, Valentina se despertó con una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido en días. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que la hiciera sentir profesional pero cómoda. Jeans oscuros, una blusa sencilla, su chaqueta favorita. Recogió su cabello en un moño bajo y por primera vez desde el día de la boda se puso un poco de maquillaje. Cuando se miró en el espejo, vio a alguien diferente de la novia destrozada de hace una semana. Vio a una mujer que estaba empezando a reconstruirse. La Esquina del Arte era un café pequeño decorado con obras de artistas locales. Don Felipe, el dueño, era amigo de su padre y conocía a Valentina desde niña. Cuando entró, él le sonrió con calidez. «Mija, qué gusto verte. Tu padre me contó lo que pasó. Ese muchacho no sabe lo que perdió». «Gracias, don Felipe». Valentina se sentó en una mesa junto a la ventana. Sebastián llegó puntual, vestido de manera más casual que la última vez que lo vio. Jeans y una camisa simple. Parecía más joven así, más accesible. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a ella. «Gracias por pensar en mí», respondió Valentina. Ordenaron café, y durante los primeros minutos hablaron de cosas triviales. El clima, el café, el barrio. Pero Valentina podía sentir que Sebastián quería decir algo más. «Escucha», finalmente comenzó. «Sé que esto es incómodo. Soy el hermano de la persona que te lastimó terriblemente. Y lo último que quiero es que sientas que te estoy ofreciendo este trabajo por lástima o culpa». Valentina lo estudió cuidadosamente. «Entonces, ¿por qué me lo ofreces?» «Porque vi tu portafolio. Los diseños que rescaté de la casa de mis padres. Valentina, tienes un talento extraordinario. Tus conceptos son innovadores, sostenibles y tienen una calidez humana que la mayoría de la arquitectura moderna ha perdido». Sebastián sacó una tableta de su mochila y le mostró imágenes de un terreno vacío en las afueras de la ciudad. «Mi empresa está creciendo rápido. Necesitamos un campus nuevo, un espacio que refleje nuestros valores, innovación, colaboración, respeto por el medio ambiente. He visto docenas de propuestas de firmas de arquitectura establecidas, pero todas son frías, genéricas, sin alma». Deslizó la tableta hacia Valentina. «Quiero que diseñes nuestro campus. Quiero que le des vida a ese espacio de la manera en que solo tú puedes hacerlo». Valentina sintió su corazón acelerarse. Era el tipo de proyecto con el que había soñado durante años. La oportunidad de crear algo significativo,
de dejar su marca en el mundo de la arquitectura. Sebastián, esto es increíble. Pero necesito preguntarte algo directamente, lo que sea. ¿Tu familia sabe de esto? Porque si tu madre se entera de que me ofreciste este trabajo... Sebastián se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Valentina, dejé en claro a mi familia hace años que mi empresa es completamente independiente de ellos. No tienen voz en mis decisiones de negocio. Y francamente, si a mi madre no le gusta que trabajes conmigo, ese es su problema, no el mío. Había algo en la firmeza de su voz que tranquilizó a Valentina. Además, continuó Sebastián, necesito que entiendas algo sobre mí. Crecí viendo cómo mi familia trataba a las personas que consideraban inferiores. Vi cómo mi madre humillaba a los empleados. Vi cómo mi padre hacía negocios pisoteando a competidores más pequeños. Y vi cómo Rodrigo aprendió a ser exactamente como ellos. Hizo una pausa, y Valentina pudo ver dolor genuino en sus ojos. Cuando tuve edad suficiente, me fui. Construí mi empresa desde cero, sin dinero de la familia, sin sus contactos, porque quería demostrar que se puede tener éxito sin destruir a otros en el proceso. Contrato personas por su talento, no por sus conexiones. Y trato a mi equipo con el respeto que merecen como seres humanos. Valentina sintió algo moviéndose en su pecho. Respeto, admiración, y quizás algo más que no estaba lista para nombrar. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, preguntó. Todo el tiempo que necesites, pero... Sebastián sonrió. Sería increíble si pudieras empezar pronto. El proyecto tiene un calendario ajustado. Valentina miró las imágenes del terreno, imaginando las posibilidades. Edificios que se integraran con el paisaje natural. Espacios verdes donde la gente pudiera conectarse. Ventanas que maximizaran la luz natural. Un lugar donde las personas no solo trabajaran, sino que se sintieran inspiradas. No necesito más tiempo, dijo de repente. Acepto. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue genuina y contagiosa. ¿En serio? ¿En serio? Pero tengo condiciones. Dime. Quiero libertad creativa total. Nada de comités que diluyan la visión. Nada de cambios porque alguien quiere dejar su marca en el proyecto. Hecho. Y quiero que mi nombre esté en los planos. No como asistente o colaboradora, como la arquitecta principal. Absolutamente. Tu nombre, tu visión, tu proyecto. Y... Valentina respiró profundo. Quiero un salario justo, no un favor, no caridad. Un salario que refleje el valor real de mi trabajo. Sebastián extendió su mano. Tienes un trato. ¿Cuándo puedes empezar? Valentina estrechó su mano, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Ahora mismo, respondió. Pasaron las siguientes horas en el café, con Sebastián explicándole más detalles del proyecto y Valentina tomando notas frenéticamente. Habló sobre sus ideas para espacios colaborativos, sobre cómo integrar tecnología verde, sobre crear áreas que fomentaran tanto la productividad como el bienestar mental. Sebastián la escuchaba con una atención que Valentina nunca había experimentado con Rodrigo. No la interrumpía, no minimizaba sus ideas, no trataba de cambiar su visión para que encajara con la suya propia. Simplemente escuchaba y ocasionalmente hacía preguntas que demostraban que realmente entendía lo que ella estaba diciendo. Cuando el café comenzó a cerrar para la siesta de la tarde, se dieron cuenta de que habían estado hablando durante horas sin parar. Tengo una reunión en 1 hora, dijo Sebastián mirando su reloj. Pero antes de irme, hay algo que necesito decirte. Valentina levantó la vista de sus notas, curiosa. Rodrigo llamó ayer, desde Europa. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Valentina sintió su estómago tensarse. No tienes que contarme si no quieres, dijo rápidamente. No. Quiero que lo sepas. Me llamó preguntando si podía volver. Dijo que cometió un error. Que te extraña. Valentina sintió una mezcla caótica de emociones. Rabia, dolor y, sorprendentemente, casi nada del anhelo que esperaba sentir. ¿Y Daniela? Preguntó con voz más firme de lo que anticipó. Según Rodrigo, ella ya regresó sola. Aparentemente tuvieron una pelea enorme en París y ella tomó el primer vuelo de regreso. Él está solo en un hotel sintiéndose miserable. Sebastián hizo una pausa. Le dije que nunca, bajo ninguna circunstancia, le daría tu número o tu dirección. Que lo que hizo fue imperdonable
y que necesitaba dejar de ser un cobarde y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Valentina sintió lágrimas picándole los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme por hacer lo correcto. Pero necesitabas saber que probablemente intentará contactarte. Prepárate para eso». Cuando salieron del café, Valentina se sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible. La semana pasada había sido sobre sobrevivir. Esta semana era sobre empezar a vivir nuevamente. «Te enviaré el contrato mañana», dijo Sebastián mientras se despedían. «Y Valentina, estoy realmente emocionado de trabajar contigo». «Yo también», respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía de verdad. Esa noche, Valentina se sentó en su escritorio con las notas del proyecto extendidas frente a ella. Por primera vez en semanas, sintió esa chispa familiar de creatividad encendiéndose en su interior. Comenzó a dibujar, permitiendo que su lápiz capturara las ideas que habían estado fermentando en su mente. Don Héctor entró a su habitación con una taza de té. «¿Trabajando tarde, mija?» «Tengo un proyecto nuevo, papá, algo grande». Le contó sobre la oferta de Sebastián, sobre el campus, sobre la oportunidad de finalmente hacer el tipo de trabajo que siempre había soñado. Don Héctor escuchó con atención, y cuando ella terminó, sus ojos brillaban con orgullo. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo con voz emocionada. «La forma en que te levantaste después de lo que pasó, mija, eres más fuerte de lo que crees». Valentina abrazó a su padre, sintiendo el amor incondicional que había sido su ancla durante toda su vida. «La extraño tanto, papá». «Lo sé, mi niña, yo también. Pero ella está aquí», tocó el pecho de Valentina suavemente. «En tu fuerza, en tu talento, en tu corazón bondadoso, que se niega a volverse amargo a pesar de todo». Cuando su padre se fue, Valentina miró hacia el closet, donde colgaba el vestido de novia. Mañana lo donaría. No porque quisiera olvidar lo que pasó, sino porque estaba lista para dejar ir la versión de sí misma que había muerto ese día en la iglesia. Una nueva Valentina estaba naciendo, más fuerte, más sabia, más completa. Y el futuro, por primera vez en semanas, parecía brillante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad que Valentina recibió con gratitud. Cada hora dedicada al proyecto era una hora donde no pensaba en Rodrigo, en Daniela, en la humillación del altar. El trabajo se convirtió en su sanación. La oficina de Sebastián era completamente diferente a lo que Valentina había imaginado. Nada de cubículos grises o jerarquías rígidas. El espacio era abierto, lleno de luz natural, con plantas por todas partes y áreas diseñadas para fomentar la colaboración espontánea. Era exactamente el tipo de ambiente que ella soñaba crear. «Bienvenida al equipo», la saludó una mujer joven el primer día. «Soy Andrea, directora de innovación. Sebastián no ha parado de hablar sobre tus ideas para el campus». Valentina conoció al resto del equipo. Marco, el ingeniero estructural con quien trabajaría de cerca. Lucía, especialista en sostenibilidad. Y Tomás, el diseñador de interiores. Todos la recibieron con calidez genuina, sin el mínimo rastro del clasismo que había experimentado con la familia de Rodrigo. «Entonces es cierto», dijo Marco durante el almuerzo del primer día. «Eres la arquitecta del video viral». Valentina sintió su estómago tensarse. Había esperado poder escapar de esa identidad aquí. «No te preocupes», añadió Lucía rápidamente al notar su expresión. «Aquí solo nos importa tu trabajo. Pero tengo que decir, lo que hiciste en esa iglesia fue increíblemente valiente». «No me sentí valiente», admitió Valentina. «Me sentía destruida, pero me negaba a dejar que me vieran así». «Eso es exactamente lo que es el valor», respondió Andrea. «Hacer lo correcto incluso cuando estás rota por dentro». A medida que pasaban los días, Valentina se sumergió completamente en el proyecto. Pasaba horas en el terreno, caminando por cada metro, sintiendo cómo el sol se movía a través del día, observando dónde el viento soplaba más fuerte, identificando los mejores puntos de vista. La arquitectura, creía ella, debía dialogar con el entorno, no imponerse sobre él. Sus diseños preliminares causaron sensación en el equipo. Había creado un concepto que integraba edificios de vidrio y madera con jardines verticales, techos solares y espacios comunitarios que invitaban a la gente a quedarse, a conectar, a crear. «Es perfecto»,
dijo Sebastián cuando le presentó los primeros bocetos. Es exactamente lo que imaginé, pero no sabía cómo articular. Trabajar con Sebastián era refrescante. Nunca le hablaba con condescendencia, nunca minimizaba sus ideas, nunca trataba de tomar crédito por su trabajo. Era un socio verdadero, alguien que valoraba su experticia y confiaba en su visión. Y lentamente, sin que Valentina lo notara del todo, algo estaba cambiando entre ellos. Eran las pequeñas cosas, la forma en que Sebastián siempre le traía café exactamente como le gustaba, cómo se quedaban trabajando hasta tarde, perdidos en conversaciones que fluían naturalmente del proyecto a la vida, a los sueños, a las heridas del pasado, la manera en que él la miraba cuando ella explicaba una idea, como si realmente la viera, no solo como una empleada, sino como una persona completa y compleja. Una noche, trabajando tarde en la oficina vacía, Sebastián preguntó algo que había estado evitando. ¿Has sabido algo de Rodrigo? Valentina dejó de dibujar. Me ha llamado. Le envió flores. Incluso vino al departamento, pero mi padre no lo dejó entrar. ¿Quieres hablar con él? Valentina consideró la pregunta honestamente. Hace un mes probablemente sí. Habría querido escuchar sus excusas, sus explicaciones. Habría querido entender por qué lo hizo. Hizo una pausa. Pero ahora, no sé si me importa ya. Sebastián asintió lentamente. ¿Puedo ser honesto contigo sobre algo? Siempre. Rodrigo y yo nunca fuimos cercanos. Él era el hijo favorito, el heredero perfecto. Yo era el hijo problemático que cuestionaba todo, que no quería seguir el camino trazado por la familia. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. Crecimos en la misma casa, pero en mundos diferentes. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que no estoy aquí por él. No te ofrecí este trabajo para compensar lo que mi hermano hizo. Te lo ofrecí porque eres extraordinaria y porque veo en ti algo que mi familia nunca pudo ver. Valor real. El aire entre ellos se volvió denso con palabras no dichas. Valentina sintió su corazón acelerarse de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Sebastián, el teléfono de él sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi madre. Nunca llama a menos que sea importante. Contestó con cautela. ¿Madre? Valentina solo podía escuchar un lado de la conversación, pero vio cómo la expresión de Sebastián pasaba de confusión a incredulidad, a rabia. No, absolutamente no. No me importa lo que pienses. Esa es mi decisión, no la tuya. Porque es mi empresa. Adiós, madre. Colgó con más fuerza de la necesaria. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina. Mi madre se enteró de que estás trabajando aquí. Alguien le mostró tus diseños, probablemente algún contacto mutuo en la industria de construcción. Sebastián apretó los puños. Llamó para exigir que te despida. Dijo que estás avergonzando a la familia con tu presencia en mi empresa. Valentina sintió el familiar peso de la humillación cayendo sobre ella. Tal vez debería renunciar. No quiero causar problemas entre tú y tu familia. No. La voz de Sebastián fue firme. No vas a renunciar. No vas a dejar que ella gane. Le dejé muy claro que mi empresa, mis decisiones de contratación y mi vida personal no son asunto suyo. Se acercó a Valentina, sus ojos intensos. Necesito que entiendas algo. Mi familia ha estado tratando de controlarme toda mi vida. Eligieron la carrera que debía estudiar, los amigos que debía tener, incluso la mujer con quien debía casarme. Cuando me negué y construí mi propio camino, me trataron como un traidor. ¿Había alguien?, preguntó Valentina suavemente. ¿Alguien que querían que desposaras? Camila, la hija de socios de negocios. Nos prometieron cuando yo tenía 16 años. Sebastián se rió amargamente. Ni siquiera nos gustábamos. Pero eso no importaba para ellos. Era una alianza estratégica, no un matrimonio. ¿Qué pasó? Le dije a Camila la verdad, que no podía casarme con alguien por obligación. Resultó que ella sentía lo mismo. Ahora está felizmente casada con la mujer que ama, y yo construí una vida donde nadie toma decisiones por mí. Valentina sintió una nueva comprensión de quién era realmente Sebastián. No solo el hermano diferente, sino alguien que había luchado por su libertad de la misma manera que ella estaba aprendiendo a luchar por la suya. Lo siento, dijo. Debe haber sido difícil. Lo fue, pero me enseñó algo importante. La aprobación de mi familia no vale el precio de mi alma.
Esas palabras resonaron profundamente en Valentina. ¿Cuántas veces había moldeado partes de sí misma para encajar en el mundo de Rodrigo? ¿Cuántas veces había silenciado sus opiniones, cambiado su ropa, ajustado su personalidad para ser la novia que su familia pudiera aceptar? Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por recordarme que no tengo que hacerme pequeña para que otros se sientan grandes. Sebastián sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que el corazón de Valentina diera un vuelco. Días después, Valentina estaba en el terreno del futuro campus, tomando medidas finales, cuando escuchó una voz que le heló la sangre. Sabía que te encontraría aquí. Se volteó lentamente. Rodrigo estaba parado a pocos metros, bronceado del sol europeo, pero con ojeras profundas y una expresión desesperada que nunca le había visto. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valentina, su voz más fría que el viento de invierno. Necesito hablar contigo. Por favor, solo dame 5 minutos. Tuviste meses para hablar conmigo. Elegiste irte con mi prima en su lugar. Fue un error. El peor error de mi vida. Rodrigo se acercó, pero Valentina retrocedió instintivamente. Valentina, por favor, te amo. Siempre te he amado. La risa que salió de Valentina fue cortante como vidrio roto. ¿Me amas? ¿Sabes qué, Rodrigo? No tienes idea de lo que es el amor. El amor no huye el día de la boda. El amor no te engaña con tu propia prima. El amor no te deja parada frente a 200 personas sintiéndote como una tonta. Lo sé y lo siento más de lo que puedes imaginar. Había lágrimas en los ojos de Rodrigo. Daniela y yo, terminó horrible. Me di cuenta de que lo que teníamos no era real. Era solo emoción, aventura, algo prohibido. Pero tú eres real. Tú eres mi hogar. No. Valentina sintió una claridad cristalina. Yo era tu seguridad. Era la buena chica que siempre estaría ahí esperándote mientras tú hacías lo que quisieras. Pero ya no soy esa persona. Puedo cambiar. Seré mejor. Seré el hombre que mereces. Rodrigo, Valentina lo miró directamente a los ojos. Ya no quiero que seas nada. Ya no me importa quién eres o quién podrías ser. Seguiste adelante con mi prima. Ahora yo sigo adelante sin ti. Es por mi hermano, ¿verdad? La voz de Rodrigo se volvió amarga. Sebastián siempre tuvo que tomar lo que era mío. Yo nunca fui tuya. Y esto no tiene nada que ver con Sebastián. Tiene que ver conmigo finalmente valorándome lo suficiente como para no aceptar las migajas de alguien que me trató como segunda opción. Valentina, por favor. Vete, Rodrigo. Vete y déjame en paz. No hay nada más que hablar. ¿Eso es todo? ¿Años juntos y simplemente termina así? No, Valentina corrigió. Terminó cuando me dejaste en esa iglesia. Esto es solo yo finalmente cerrando la puerta que tú dejaste abierta. Rodrigo la miró por un largo momento, como si finalmente entendiera que había perdido algo irreemplazable. Sin más palabras, se dio la vuelta y se fue. Valentina lo vio alejarse y esperó sentir algo. Tristeza, rabia, nostalgia. Pero lo único que sintió fue alivio. Su teléfono sonó. Era Sebastián. ¿Estás bien? Marco me dijo que vio a Rodrigo en el terreno. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Quieres compañía? Puedo estar ahí en 15 minutos. Valentina sonrió. Me encantaría. Cuando Sebastián llegó no preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó a su lado en el pasto, mirando el terreno donde pronto se levantaría el edificio que ella había diseñado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valentina después de un momento. Durante tanto tiempo pensé que Rodrigo era mi futuro. Planifiqué todo alrededor de él. Y ahora que se fue, mi futuro es más brillante de lo que imaginé. Eso es porque tu futuro siempre fue tuyo, respondió Sebastián. Él solo te estaba bloqueando la vista. Valentina lo miró, realmente lo miró. Y en ese momento, sentada en el pasto con planos esparcidos alrededor, el sol poniéndose pintando el cielo de naranja y rosa, se dio cuenta de algo que la asustó y emocionó al mismo tiempo. Estaba comenzando a enamorarse de Sebastián. Y esta vez era diferente. No estaba tratando de ser alguien más. No estaba moldeándose para encajar. Era simplemente ella, y eso era suficiente. La construcción del campus comenzó un mes después. Valentina estaba en el sitio casi todos los días, supervisando cada detalle, asegurándose de que su visión se materializara exactamente como la había imaginado. Era agotador, desafiante y absolutamente emocionante. Los cimientos están perfectos,
dijo Marco mientras revisaban el trabajo de la mañana. Nunca había visto a un arquitecto tan involucrado en cada fase del proceso. Este proyecto es más que un edificio para mí, respondió Valentina, observando cómo las vigas de acero comenzaban a elevarse contra el cielo. Es la prueba de que puedo hacer esto, de que soy más que lo que la gente pensaba. Patricia visitaba el sitio regularmente, llevando almuerzo y apoyo moral. Un día, mientras comían sentadas en cajas de materiales, su amiga le preguntó algo que había estado evitando. ¿Qué hay entre tú y Sebastián? Valentina casi se atragantó con su sándwich. ¿Qué? Nada, solo trabajamos juntos. Valentina, te conozco desde que teníamos 8 años. Sé cuándo estás mintiendo. Patricia la miró con esa expresión que significaba que no aceptaría evasivas. La forma en que hablas de él, cómo se ilumina tu cara cuando llega al sitio, es diferente. Es demasiado pronto, admitió Valentina finalmente. Apenas terminé con Rodrigo. Bueno, técnicamente él terminó conmigo, pero ya sabes a qué me refiero. ¿Y si no se trata de tiempo? ¿Y si se trata de la persona correcta? Valentina miró hacia donde Sebastián estaba hablando con los ingenieros, gesticulando animadamente mientras explicaba algo. Incluso desde la distancia, podía ver la diferencia entre él y su hermano. Sebastián escuchaba cuando la gente hablaba. Valoraba sus opiniones. No necesitaba ser el centro de atención constantemente. Me asusta, confesó. Me asusta sentir esto tan rápido después de todo lo que pasó. El miedo es bueno, dijo Patricia. Significa que importa. Con Rodrigo nunca tuviste miedo porque en el fondo sabías que no era lo suficientemente real como para lastimarte verdaderamente. Las palabras de su amiga resonaron en Valentina durante días. ¿Había sido así? ¿Había mantenido una parte de sí misma protegida incluso cuando pensaba que estaba completamente enamorada de Rodrigo? La respuesta llegó una tarde cuando Sebastián la invitó a cenar para celebrar que la estructura principal del edificio estaba completa. Eligió un pequeño restaurante familiar, no los lugares pretenciosos que Rodrigo siempre prefería. «Quiero mostrarte algo», dijo Sebastián después de ordenar sacando su teléfono. «Mira esto». Era un artículo en una importante revista de arquitectura. El título decía, «Joven arquitecta, revoluciona el diseño de espacios corporativos con enfoque humano y sostenible». Valentina leyó el artículo completo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. Hablaban de su proyecto, de su visión, de cómo estaba desafiando las normas establecidas de la arquitectura corporativa. «¿Cómo consiguieron esto?», preguntó. «Les envié tu portafolio y fotos del progreso de construcción. Espero que no te moleste. Pero Valentina, el mundo necesita conocer tu trabajo. Sebastián, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo sigue haciendo lo que haces. Sigue siendo brillante». La manera en que la miraba cuando dijo eso hizo que algo se derritiera dentro de Valentina. No era la mirada superficial de Rodrigo cuando quería algo. Era admiración genuina, respeto profundo. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo Sebastián, su voz más seria. «Y necesito que seas completamente honesta». «¿Qué? ¿Estoy siendo inapropiado? Soy tu jefe, técnicamente, y soy el hermano de tu ex. Si en algún momento te he hecho sentir incómoda o presionada...» «No», Valentina lo interrumpió rápidamente. «Nunca me has hecho sentir así. Todo lo contrario». «Todo lo contrario, ¿cómo?». Valentina respiró profundo. Era momento de ser valiente de una manera diferente. «Me haces sentir vista, valorada, como si mi voz importara, como si yo importara, no solo como arquitecta, sino como persona». Hizo una pausa. «Y me asusta porque es muy diferente a lo que conocía, y no sé si estoy lista, pero al mismo tiempo... ¿Al mismo tiempo qué? Al mismo tiempo contigo me siento más yo misma de lo que me sentí en años». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Sebastián extendió su mano a través de la mesa, y Valentina la tomó, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No tenemos que apresurarnos», dijo Sebastián suavemente. «No tenemos que definir nada ahora. Podemos simplemente ser y ver a dónde nos lleva». «Me gustaría eso», respondió Valentina sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pero la paz no duraría mucho. Días después, Valentina recibió una llamada de un número desconocido. Por alguna razón, contestó. «¿Valentina?». Era una voz femenina que reconoció inmediatamente. «Daniela,
¿Cómo conseguiste mi número? Necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues. Valentina debería haber colgado. Debería haber bloqueado el número y seguido con su día. Pero la curiosidad ganó. Tienes un minuto. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, comenzó Daniela, su voz quebrada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que te acostaste con mi prometido durante meses mientras fingías ser mi amiga? No fue así. Quiero decir, sí, pero es más complicado. Daniela hizo una pausa. Rodrigo me persiguió durante un año. Yo seguía rechazándolo, pero él era persistente. Decía que estaba atrapado en un compromiso que no quería, que sus padres lo presionaron para proponerte matrimonio, que tú eras perfecta pero no la indicada para él. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Valentina, doña Constanza tenía un plan desde el principio. Quería que Rodrigo se casara contigo, tuvieran la boda perfecta frente a todos sus amigos ricos. Y luego, él podría hacer lo que quisiera siempre y cuando mantuviera las apariencias. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Rodrigo ahora está tratando de pintarme como la villana. Está diciendo que yo lo seduje, que arruiné su relación perfecta contigo. Y técnicamente es verdad que participé, pero necesito que entiendas que él nunca te amó de verdad. Eras parte de un plan, un paso más en la agenda de su madre. Valentina se sentó, sintiendo cómo las piernas le temblaban. ¿Y tú? ¿También eras parte del plan? No, yo fui estúpida. Me enamoré de sus mentiras, de sus promesas. Pensé que éramos Romeo y Julieta, amantes prohibidos luchando contra el mundo. Daniela se rió amargamente. Pero cuando llegamos a Europa y ya no había secreto, ya no había emoción, se volvió frío. Me trataba como si fuera un error que había cometido. No siento lástima por ti, Daniela. Sabías que estaba comprometida. Sabías que era mi prima. Lo sé. Y no espero tu perdón. Solo quería que supieras la verdad antes de que Rodrigo reescriba la historia completamente. Después de colgar, Valentina se quedó sentada durante largo rato, procesando la información. Una parte de ella quería creer que Daniela mentía, que estaba tratando de manipularla, pero otra parte, la parte que había notado todas las pequeñas señales durante años, sabía que probablemente era verdad. Llamó a Sebastián. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. Él llegó en menos de 20 minutos, encontrándola sentada en el parque cerca de su departamento. ¿Qué pasó? Valentina le contó todo. La llamada de Daniela, las acusaciones sobre doña Constanza, el plan supuesto para usar su matrimonio como fachada. ¿Es verdad?, preguntó finalmente. ¿Tu madre realmente haría algo así? Sebastián se veía enfermo. Sí, absolutamente sí. Mi madre ve a las personas como piezas de ajedrez. Valentina, cuando Rodrigo anunció que iba a proponerte matrimonio, mi madre estaba eufórica. No porque te apreciara, sino porque dijiste que venías de una familia humilde, que eras trabajadora, que tenías valores tradicionales. No entiendo. ¿No era eso exactamente lo que ella despreciaba de mí? Públicamente sí, pero en privado le dijo a mi padre que finalmente Rodrigo había encontrado a alguien manejable. Alguien que estaría tan agradecida por la oportunidad de casarse con riqueza que no cuestionaría si él tenía aventuras o llegaba tarde a casa. Valentina sintió náuseas. Todo fue una mentira, desde el principio. No todo. Sebastián tomó sus manos. Tus sentimientos fueron reales. Tu amor fue real. El hecho de que ellos lo manipularan no hace que lo que sentiste fuera menos válido. ¿Cómo puedo confiar en alguien otra vez? ¿Cómo sé que no estoy siendo manipulada de nuevo? Sebastián la miró directamente a los ojos. No puedes saberlo con certeza absoluta, pero puedes confiar en ti misma. Confía en tu instinto. Y pregúntate, cuando estás conmigo, ¿sientes que tienes que ser alguien más? ¿Sientes que estoy tratando de cambiarte o controlarte? Valentina pensó honestamente en la pregunta. Con Rodrigo, siempre había sentido que tenía que probar que era lo suficientemente buena, lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente perfecta. Con Sebastián, simplemente podía ser. No, respondió. Contigo me siento libre de ser yo misma. Entonces confía en eso. Confía en nosotros. Esa noche, Valentina tomó una decisión. Escribió un mensaje largo y lo publicó en sus redes sociales, respondiendo finalmente a todos los que habían seguido su historia.
Hace meses me convertí en la novia abandonada viral. Muchos me han pedido que cuente mi versión completa de la historia. Durante mucho tiempo no estuve lista, pero ahora sí. Fui abandonada en el altar por alguien que, descubrí después, nunca me amó realmente. Me usó como parte de un plan familiar, como una pieza en un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Pero aquí está lo que aprendí. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Cuando alguien te trata como segunda opción, créele. Y cuando finalmente te liberas de esa situación, no es una pérdida, es una ganancia. Perdí una boda, pero gané mi dignidad, mi autoestima, y la oportunidad de construir una vida basada en quién soy realmente, no en quién alguien más quería que fuera. A todas las personas que han pasado por traiciones similares, no están rotas, están liberadas, y su mejor capítulo aún no está escrito. El post se volvió viral en horas, con cientos de miles de personas compartiendo sus propias historias de traición y recuperación. Y en medio del caos de comentarios y mensajes, uno destacó. Era de una organización que trabajaba con mujeres sobrevivientes de relaciones manipuladoras. Nos gustaría invitarla a dar una charla sobre resiliencia y reconstrucción. Su voz podría ayudar a miles. Valentina miró la invitación durante largo rato. Luego sonrió y respondió. Sí, me encantaría. La invitación llegó en un sobre de papel crema con letras doradas. Valentina lo abrió con curiosidad mientras desayunaba en la oficina, rodeada de planos y maquetas del campus que ya tomaba forma en el horizonte de la ciudad. Gala anual de arquitectura y diseño, leyó en voz alta. Se le invita cordialmente a la ceremonia de premiación donde se reconocerá a los proyectos más innovadores del año. Andrea asomó la cabeza por la puerta. ¿Recibiste la invitación? Tu proyecto está nominado en 3 categorías: diseño sostenible, innovación arquitectónica y arquitecto revelación del año. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El edificio ni siquiera está terminado. No importa. El concepto, los diseños, el impacto que ya está generando en la industria. Valentina, estás cambiando la conversación sobre cómo deben ser los espacios de trabajo. Todo el mundo está hablando de ti, pero junto con la emoción vino una punzada de ansiedad. La gala era el evento más importante del año en la industria. Todos los nombres importantes estarían ahí, incluyendo, probablemente, firmas con las que la familia de Rodrigo hacía negocios, incluyendo, casi con certeza, a doña Constanza. No sé si pueda ir, admitió Valentina. ¿Por qué no? Porque es territorio de ellos. La familia de Rodrigo siempre asiste a esa gala. Doña Constanza patrocina varias categorías. Sebastián entró justo a tiempo para escuchar las últimas palabras. Precisamente por eso debes ir. No puedes esconderte de ella para siempre. Y más importante, mereces estar ahí. Tu trabajo lo merece. Valentina sabía que tenía razón, pero el miedo era real. No era miedo a ver a Rodrigo o a doña Constanza. Era miedo a algo más profundo, miedo a que de alguna manera lograran hacerla sentir pequeña nuevamente, a que su presencia le recordara todo lo que había perdido. «Iré contigo», ofreció Sebastián. «No como tu jefe, como tu acompañante si quieres». La calidez en sus ojos derritió parte de la ansiedad de Valentina. «Me encantaría». Los días previos a la gala pasaron en un torbellino. Patricia insistió en ir de compras para encontrar el vestido perfecto. «Necesitas algo que diga, soy exitosa, talentosa y te arrepentirás de haberme subestimado», declaró mientras revisaban opciones en una boutique. Encontraron el vestido perfecto, elegante pero no ostentoso, que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Cuando se lo probó y se miró en el espejo, Valentina casi no se reconoció. No porque se viera diferente, sino porque la mujer en el espejo irradiaba una confianza que nunca había poseído antes. La noche de la gala, mientras se preparaba en su departamento, el teléfono sonó. Era un número que había bloqueado semanas atrás, pero que de alguna manera había encontrado otra forma de contactarla. «Valentina, por favor no cuelgues». Era tía Miriam, la madre de Daniela. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo sobre Daniela. No está bien. Desde que regresó de Europa, no sale de su habitación, no come, llora constantemente. Sigue diciendo tu nombre». Valentina sintió un conflicto de emociones. Parte de ella quería sentir satisfacción ante el sufrimiento de Daniela, pero otra parte
La parte que recordaba a la prima que había sido como su hermana durante años, sentía tristeza. ¿Por qué me llamas a mí? Porque tú eres la única que puede perdonarla, la única que puede liberarla de esta culpa que la está consumiendo. No es mi responsabilidad salvar a Daniela de las consecuencias de sus propias decisiones, respondió Valentina, pero su voz temblaba. Lo sé, y no te culpo por sentir así. Solo pensé que deberías saber que ella está pagando un precio muy alto por lo que hizo, y que se arrepiente más de lo que puedas imaginar. Después de colgar, Valentina se sentó en el borde de su cama, sintiéndose repentinamente agotada. Durante semanas había estado tan enfocada en reconstruir su vida que no había procesado completamente la traición de Daniela. No solo había perdido a su prometido, había perdido a alguien que consideraba familia. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era don Héctor. ¿Lista, mija? Sebastián acaba de llegar. Valentina se miró una última vez en el espejo, respiró profundo y asintió. Lista. Cuando bajó, Sebastián la esperaba con un ramo de flores simples pero hermosas. La forma en que la miró, con admiración genuina y sin pizca de posesividad, hizo que algo se asentara en su corazón. «Estás preciosa», dijo simplemente. La gala se celebraba en el salón de baile más elegante de la ciudad. Cuando llegaron, Valentina pudo sentir las miradas inmediatamente. Algunos la reconocieron del video viral. Otros simplemente sentían curiosidad por la arquitecta novata que había causado tanto revuelo en la industria, y entonces la vio. Doña Constanza estaba en el centro de un grupo de personas importantes, vestida impecablemente como siempre, con esa sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, Valentina vio algo parpadear en los ojos de la mujer mayor. Sorpresa, rabia y algo que parecía preocupación. «Está nerviosa», murmuró Sebastián en su oído. «Sabe que tu presencia aquí cambia la narrativa. Ya no eres la novia abandonada, eres la competencia». Valentina se enderezó, sosteniendo la mirada de doña Constanza hasta que la otra mujer fue la primera en apartar la vista. Fue una victoria pequeña, pero significativa. La ceremonia comenzó con los premios menores. Valentina aplaudía educadamente, tratando de controlar los nervios que crecían en su estómago. Cuando finalmente anunciaron la categoría de diseño sostenible, sintió que Sebastián le apretaba la mano con ánimo. Y el ganador es el Campus Tecnológico Verde, diseñado por la arquitecta Valentina Herrera. El salón estalló en aplausos. Valentina se quedó paralizada por un segundo antes de que Sebastián la empujara suavemente hacia el escenario. Caminó entre las mesas, consciente de cada mirada, especialmente la de doña Constanza, cuya expresión ahora era de furia apenas contenida. Cuando tomó el micrófono, las manos de Valentina temblaban ligeramente, pero cuando habló, su voz salió clara y firme. «Este premio no es solo mío. Es de cada persona que ha sido subestimada, ignorada o menospreciada por su origen. Es para todos los que se les dijo que no eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente educados, lo suficientemente conectados, porque el talento no conoce códigos postales ni apellidos, solo necesita oportunidad y alguien dispuesto a reconocerlo». Los aplausos fueron ensordecedores. Cuando bajó del escenario, varias personas se acercaron para felicitarla, para pedirle su tarjeta, para expresar interés en futuros proyectos, pero la noche aún no había terminado. Durante el intermedio, Valentina fue al baño para recomponerse. Cuando salió, encontró a doña Constanza esperándola en el pasillo privado, con expresión de piedra. «Necesitamos hablar», dijo la matriarca sin preámbulo. Valentina podría haberse negado, podría haber caminado pasándola, pero algo en ella quería este momento, quería el cierre. «Hable. Has estado llenándole la cabeza a Sebastián con ideas ridículas, alejándolo de su familia, usando tu situación para manipular su culpa». Valentina sintió una calma fría descender sobre ella. ¿Es eso lo que cree? ¿Que soy yo quien manipula? Sé exactamente qué tipo de mujer eres. Hambrienta de estatus, dispuesta a hacer lo que sea para escalar socialmente. Primero fue Rodrigo, ahora es Sebastián. Se equivoca, respondió Valentina, su voz tranquila pero letal. Nunca quise el dinero de su familia. Nunca quise su estatus. Lo único que quería era ser amada honestamente. Pero su familia no sabe hacer eso, ¿verdad? Doña Constanza dio un paso adelante, intimidante.
Aléjate de Sebastián, o te aseguro que destruiré tu carrera tan rápido como comenzó. Tengo contactos, influencia. Adelante. Valentina la interrumpió. Inténtelo. Pero a diferencia de hace meses, ahora tengo algo que usted nunca podrá comprar. Credibilidad ganada por mérito propio. La gente me respeta por mi trabajo, no por mi apellido. Y no hay cantidad de llamadas telefónicas o influencia que pueda cambiar eso. Eres una ingenua si piensas que el talento es suficiente en este mundo. Quizás, pero prefiero ser ingenua y auténtica que cínica y vacía como usted. Doña Constanza palideció, claramente no acostumbrada a ser confrontada tan directamente. «Sabe que es lo más triste», continuó Valentina, sintiendo años de humillación transformándose en algo más poderoso. «Usted tiene 2 hijos. Uno que destruye todo lo que toca porque así le enseñó, y otro que tuvo que huir de usted para convertirse en un hombre decente. ¿Alguna vez se pregunta cuál es el denominador común? ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque ya no tengo nada que perder. Usted ya me quitó lo peor que podía quitarme, la ilusión de que su familia valía la pena. Y sabe que descubrí al otro lado de esa pérdida, que estoy mejor sin ustedes, infinitamente mejor». En ese momento, Sebastián apareció al final del pasillo, claramente buscándola. Cuando vio la escena, se acercó rápidamente. «Madre, ¿qué estás haciendo?» «Protegiendo a mi hijo de cometer el mismo error que su hermano». «¿El mismo error?» Sebastián se rió amargamente. «Madre, el error de Rodrigo no fue enamorarse de Valentina. Fue tratarla como tú le enseñaste a tratar a las personas, como objetos intercambiables. Yo no voy a cometer ese error». Doña Constanza miró entre ellos, y por primera vez, Valentina vio algo parecido a miedo en sus ojos. Miedo de perder control, miedo de perder a su hijo, miedo de que su mundo cuidadosamente construido se estuviera desmoronando. «Si sigues por este camino», dijo doña Constanza a Sebastián, «te desheredaré. No tendrás acceso al dinero familiar, a los contactos, a nada». Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Madre, ya construí mi fortuna sin tu dinero. Ya tengo mis propios contactos. Lo único que tenías para ofrecer era tu aprobación, y hace años que dejó de importarme». Se volvió hacia Valentina y le extendió la mano. «¿Vamos? Están a punto de anunciar las siguientes categorías». Mientras caminaban de regreso al salón, dejando a doña Constanza sola en el pasillo, Valentina sintió algo liberándose dentro de ella. No era solo rabia o satisfacción, era paz. Finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. «Gracias», susurró Sebastián mientras se sentaban. «¿Por qué?» «Por ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarla. Por mostrarme que es posible vivir sin su aprobación y no solo sobrevivir, sino prosperar». El resto de la noche fue un sueño. Valentina ganó otro premio, esta vez por innovación arquitectónica. Conoció a arquitectos que admiraba desde la universidad. Recibió ofertas de colaboración. Fue fotografiada para revistas especializadas. Pero el momento más significativo llegó al final de la noche, cuando estaban saliendo del salón de baile. Vieron a alguien sentado solo en las escaleras de la entrada. Rodrigo, claramente esperándolos. Rodrigo se puso de pie cuando los vio acercarse. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Nada quedaba del hombre arrogante y pulcro que había dejado a Valentina en el altar. «Valentina, por favor, solo un minuto». Su voz sonaba rota. Sebastián dio un paso adelante protectoramente, pero Valentina puso una mano en su brazo. «Está bien, escuchemos qué tiene que decir». «Vi todo», comenzó Rodrigo señalando hacia el salón de baile. «Tus premios, tu discurso, y me di cuenta de algo que debí haber visto hace años. Eres extraordinaria, siempre lo fuiste. Y yo fui demasiado ciego, demasiado cobarde, demasiado controlado por nuestra madre como para valorarte». «¿Y ahora qué?», preguntó Valentina tranquilamente. «¿Esperas que regrese corriendo a tus brazos porque finalmente te diste cuenta de mi valor? No, sé que eso nunca pasará. Sé que lo perdí todo cuando te dejé. Solo quería que supieras que lo siento. Que nunca debí escuchar a mi madre cuando dijo que podía tener el matrimonio perfecto en público y hacer lo que quisiera en privado. Que fui un idiota por creer que Daniela significaba algo cuando lo único real que tuve en mi vida fuiste tú». Sebastián apretó la mandíbula, claramente conteniendo palabras duras, pero Valentina se mantuvo serena.
¿Sabes qué, Rodrigo? Te creo. Creo que lo sientes. Pero lo siento, no cambia lo que hiciste. No devuelve el tiempo perdido. No borra la humillación. No repara el daño. Lo sé. Y más importante, continuó Valentina, me hiciste un favor, porque si te hubieras casado conmigo ese día, habría pasado el resto de mi vida tratando de ser suficiente para ti, moldeándome para encajar en tu mundo, perdiendo partes de mí misma hasta no quedar nada. Me salvaste de esa vida al irte. Rodrigo parpadeó, como si esas palabras fueran un golpe físico. Así que gracias, Valentina dijo, y lo decía en serio. Gracias por ser lo suficientemente cobarde como para huir, porque me obligaste a encontrar mi propia fuerza, mi propio camino, mi propio valor, y descubrí que soy mucho más de lo que tú jamás viste. Valentina, no hay nada más que decir. Te deseo lo mejor, Rodrigo. Espero que algún día aprendas a ser el hombre que pretendes ser, pero ese ya no es mi problema, ni mi responsabilidad. Se volvió hacia Sebastián y le tendió la mano. Vámonos a casa. Mientras se alejaban, Rodrigo llamó una última vez. ¿Sebastián? Su hermano se detuvo, pero no se volvió. Cuídala, de la manera en que yo nunca supe hacerlo. Ya lo hago, respondió Sebastián simplemente, y siguieron caminando. En el auto, Valentina se quitó los zapatos y dejó escapar un suspiro largo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián. Libre, respondió ella. Por primera vez en meses, completamente libre. Días después, Valentina recibió una visita inesperada. Daniela estaba parada frente a la puerta de su departamento, demacrada y temblorosa. No espero que me dejes entrar, dijo inmediatamente. Solo necesito decirte algo y luego me iré para siempre si eso es lo que quieres. Valentina la estudió durante un momento largo. Luego abrió la puerta completamente. Entra, pero solo porque esto necesita cerrarse de una vez por todas. Se sentaron en la pequeña sala, un silencio tenso entre ellas. Estaba enamorada de la idea de él, comenzó Daniela, con lágrimas rodando por sus mejillas. Del romance prohibido, de la aventura, de sentirme especial porque alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo por mí. Pero no era amor real, era egoísmo, vanidad y una completa falta de consideración por ti, por nuestra familia, por todo lo que significabas para mí. ¿Por qué?, Valentina preguntó la única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué lo hiciste sabiendo lo que me haría? Porque estaba celosa. Daniela sollozó. Siempre fuiste la buena, la talentosa, la que todos admiraban. Mi madre constantemente te comparaba conmigo, diciendo, ¿por qué no puedes ser más como Valentina? Y cuando Rodrigo empezó a prestarme atención, sentí que finalmente tenía algo que tú no tenías, algo que me hacía especial. ¿Y valió la pena? Daniela se rió amargamente. No. Perdí a la única persona que realmente me importaba, perdí a mi familia, y descubrí que lo que gané no valía nada. Rodrigo me dejó sola en París después de una semana. Dijo que yo era un error, que nunca fui más que una distracción. Valentina sintió una mezcla compleja de emociones. Rabia, sí, pero también tristeza por lo que habían perdido, por la relación que alguna vez tuvieron. No puedo perdonarte hoy, dijo honestamente. Quizás algún día, pero ahora mismo, el dolor es demasiado reciente. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Y que si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer... Hay algo, Valentina la interrumpió. Busca ayuda, terapia, porque lo que hiciste no fue solo sobre mí. Fue sobre ti, sobre tu autoestima, sobre tu necesidad de validación externa. Arréglate. No por mí, sino por ti. Daniela asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Te lo prometo. Cuando se fue, Valentina se quedó sentada durante largo rato. Patricia, que había estado esperando en la habitación contigua, salió. ¿Hiciste lo correcto? No lo sé, admitió Valentina. Pero es lo único que puedo hacer ahora mismo. 3 semanas más tarde, el campus estaba finalmente completo. La inauguración fue un evento masivo, con cobertura de prensa nacional e internacional. Valentina caminó por los espacios que había creado, viendo cómo los empleados de la empresa de Sebastián exploraban su nuevo hogar con asombro y alegría. Los jardines verticales florecían con vida. La luz natural fluía a través de ventanas estratégicamente colocadas. Los espacios comunitarios invitaban a la colaboración y la creatividad. Era exactamente como lo había soñado,
pero mejor porque era real. «Es perfecto», dijo Sebastián a su lado, tomando su mano. «Cambiaste por completo la forma en que mi equipo va a trabajar, vivir, crear. Les diste un espacio que los honra como seres humanos, no solo como empleados». Durante el discurso de inauguración, Valentina habló no solo sobre arquitectura, sino sobre segundo inicios, sobre encontrar fuerza en los lugares más oscuros, sobre construir algo hermoso de las ruinas. «Hace meses», dijo frente a cientos de personas, «estaba parada en una iglesia sintiéndome destruida. Hoy estoy parada aquí sintiendo que finalmente encontré mi propósito. Y la diferencia no fue el tiempo que pasó. Fue la decisión que tomé de no permitir que mi dolor me definiera». Entre la multitud, vio a don Héctor llorando de orgullo. Vio a Patricia aplaudiendo con fuerza. Vio a los miembros de su equipo sonriendo. Y vio a Sebastián mirándola con algo en sus ojos que hizo que su corazón se expandiera. Después de la ceremonia, Sebastián la llevó a un lugar especial del campus. Un jardín privado en la azotea que no estaba en los planos originales. «Agregué esto», explicó. «Un espacio solo para ti, para cuando necesites paz, silencio, un lugar para crear sin distracciones». En el centro del jardín había un banco con una placa. «Para Valentina, quien me enseñó que el valor verdadero no se hereda, se construye. Con admiración eterna, S». Valentina sintió lágrimas en sus ojos. «Sebastián, sé que dijimos que tomaríamos las cosas despacio», comenzó él, tomando sus manos. «Y no quiero presionarte, pero necesito que sepas algo. Me enamoré de ti. No de tu talento, aunque es extraordinario. No de tu fuerza, aunque es inspiradora. Me enamoré de ti. La mujer que ríe con los trabajadores de construcción, que dibuja en servilletas cuando tiene una idea, que llora viendo documentales de arquitectura histórica, que es amable incluso con quienes no lo merecen». «Yo también», Valentina susurró. «Me enamoré de ti. Del hombre que ve a las personas, que construye cosas con integridad, que me hace sentir que no tengo que ser perfecta para ser suficiente». Sebastián se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Valentina no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era pasión desesperada o necesidad. Era conexión, promesa, hogar. Semanas después, Valentina dio su primera charla pública sobre resiliencia. El auditorio estaba lleno de mujeres de todas las edades, muchas con sus propias historias de traición, pérdida, renacimiento. «No les voy a decir que el dolor desaparece», dijo honestamente. «Todavía hay días donde recuerdo esa iglesia, ese momento, esa humillación, pero ahora cuando lo recuerdo, también recuerdo lo que vino después. La fuerza que encontré, las oportunidades que se abrieron, la persona en la que me convertí. El final de algo doloroso no es el final de tu historia, es solo el final de ese capítulo. Y ustedes, cada una de ustedes, tienen el poder de escribir los siguientes capítulos como quieran, con valentía, con autenticidad, con la certeza de que merecen amor que no lastime, éxito que no humille y una vida que no requiera que se hagan pequeñas». La ovación de pie duró varios minutos. Meses después, en una tarde tranquila de domingo, Valentina y Sebastián caminaban por el parque donde ella había llorado tantas veces después del abandono. Ahora el lugar tenía nuevos recuerdos. Picnics, risas, conversaciones profundas bajo los árboles. «Tengo algo para ti», dijo Sebastián, sacando una caja pequeña de su bolsillo. Valentina sintió que su corazón se detenía. «Sebastián, no es lo que piensas». «Bueno, no exactamente». Abrió la caja revelando una llave hermosamente diseñada. «Es la llave del nuevo proyecto, un complejo de viviendas accesibles para artistas y trabajadores creativos. Quiero que lo diseñes. Completamente tuyo, tu visión, tu firma». Valentina tomó la llave, sintiendo su peso. «¿Por qué haces esto?» «Porque creo en ti, porque el mundo merece ver más de tu trabajo, y porque quiero pasar el resto de mi vida ayudándote a alcanzar cada sueño que tienes». «¿El resto de tu vida?». Sebastián sonrió. «Algún día, cuando estés lista, voy a pedirte que te cases conmigo, pero no hoy. Hoy solo quiero que sepas que estoy aquí, que no voy a ninguna parte y que no hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo». Valentina lo besó,
sintiendo gratitud por este hombre que entendía que el tiempo y el espacio no eran enemigos del amor, sino sus aliados. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de dorados y rosas, Valentina supo con certeza absoluta que su historia no había terminado en ese altar. Apenas había comenzado. Porque a veces, las mejores historias empiezan con finales. Y los finales más dolorosos abren puertas a futuros más hermosos de lo que jamás imaginamos posibles.